Aquí es el Colegio Nacional. Bienvenida al Colegio Nacional. Voces desde el Colegio Nacional. Literatura mexicana. En septiembre de 2020, Juan Villoro organizó un ciclo de conferencias titulado Entre la crónica y la ficción, donde comentó grandes novelas mexicanas, en las que la crónica forma parte fundamental del texto. El ciclo inició con una charla sobre el autor de La sombra del caudillo, Martín Luis Guzmán, titulada La revolución en tiempo real. Aquí los dejamos con la voz de Juan Villoro. El escritor norteamericano Philip Roth utilizó una imagen que me parece muy elocuente para hablar de la relación entre la ficción y aquello que la sustenta en la realidad. Muchas de las novelas del propio Philip Roth tienen que ver con acontecimientos reales, con circunstancias que él vivió de manera directa en su infancia, su juventud, su vida adulta, o que tienen que ver con la historia amplia de Estados Unidos, o con posibilidades contrafactuales, como por ejemplo la especulación de qué hubiera pasado si el héroe de la aviación y también líder antisemita Lindbergh hubiera ganado la presidencia. Entonces, en esta relación entre la realidad y la ficción, dice Philip Roth, un novelista toma dos trozos de realidad que son como dos ramas, como dos varas, y las frota lo suficiente para que surja un fuego. Ese fuego proviene de la realidad, proviene de ramas reales, pero es un fuego imaginario. Eso es la ficción. Está hecha de manera inventiva, pero su procedencia, su sustrato es real. Entonces, en este ciclo entre la crónica y la ficción, vamos a tratar de explorar a cuatro autores mexicanos muy significativos: Martín Luis Guzmán, Nelly Campobello, Vicente Leñero y Víctor Hugo Rascón Banda, a través de esta relación que me parece que gana fuerza cuando es particularmente tensa. Es decir, cuando los hechos, la realidad, la historia del mundo se convierten en un problema. No se trata solamente de poner un espejo ante la realidad para captarla en forma indiferenciada, sino de dialogar con ella, de polemizar, de interrogarla, de tratar de interpretar momentos que son confusos muchas veces en el recuerdo o por la forma como fueron referidos, y donde el escritor o la escritora buscan una explicación posible a través de la palabra, a través de la narrativa. Entonces, gana fuerza esta literatura cuando hay una relación compleja, tensa, polémica, en ocasiones contradictoria con la realidad, cuando la historia real es un problema. Empezaremos hoy con Martín Luis Guzmán, uno de los mayores escritores mexicanos, nacido en 1887, fallecido en 1976. En otra ocasión, también dentro de los ciclos del Colegio Nacional, dediqué una conferencia a su novela La sombra del caudillo, que bien podría formar parte de este ciclo, porque en La sombra del caudillo tiene un trasunto real, mezcla la rebelión de la huertista y el asesinato del general Serrano, auténticos episodios de las postrimerías de la Revolución Mexicana, la etapa ya de las intrigas en las oficinas, cuando comienza a fraguarse la revolución institucional. Estas etapas reales son combinadas por Martín Luis Guzmán para crear una novela, y muchos de los personajes, la mayoría de ellos, debo decir,
provienen de figuras históricas reales. Ya dedicamos una conferencia a esa espléndida novela, La sombra del caudillo, y hoy me voy a concentrar, y por las limitaciones del tiempo no puede ser de otra manera, a otro libro, solo uno, que es El águila y la serpiente, la gran crónica escrita por Martín Luis Guzmán sobre su participación como testigo de cargo de la Revolución Mexicana. De ahí el título puntual de esta charla, La Revolución en tiempo real, es decir, la gesta mientras ocurre. No fue el único escritor mexicano que acudió a este expediente. Si pensamos en una novela como Los de Abajo, de Mariano Azuela, quien fue, por cierto, miembro del Colegio Nacional, encontramos que se trata de una obra de ficción, pero que va explicando y reflejando lo que está viviendo el narrador, Mariano Azuela, como médico durante la Revolución Mexicana. Puntualmente va escribiendo en clave de ficción porque crea personajes, porque desplaza acontecimientos reales a zonas aparentemente imaginarias en su novela, pero va rindiendo testimonio de lo que él está viviendo como médico. Un médico, dicho sea de paso, particularmente desencantado desde el principio con la Revolución Mexicana. El propio Mariano Azuela escribió una obra que me parece pionera para analizar la participación de los intelectuales en la vida pública mexicana. Me refiero a Andrés Pérez Maderista. Es una obra sobre la cual el gran crítico uruguayo Ángel Rama llamó mucho la atención porque de manera muy temprana advirtió Mariano Azuela que la revolución era un campo fértil para crear nuevos destinos, para que mucha gente labrara su fortuna en el campo de batalla y otros la labraran en la asesoría de los generales, la asesoría de los nuevos políticos. Muchos, podemos decir que prácticamente todos, con excepciones de militares de carrera como Felipe Ángeles, los participantes en la lucha armada ganaron sus galones militares en el campo de batalla, pero eran personas, por un lado, muy jóvenes, por otro lado, sin una formación intelectual fuerte, y entonces, en el momento de asistir a una convención, de reunirse con otras fuerzas, requerían de la asesoría ideológica de los jóvenes licenciados que desde el principio acompañaron la Revolución Mexicana. Al decir de Mariano Azuela en Andrés Pérez Maderista, la mayoría de ellos actuaron por descarado y craso oportunismo. Esta novela es un retrato de la picaresca intelectual y de cómo se van ajustando las ideas a los líderes que van ganando la contienda, y cómo unos primero pueden ser huertistas, luego son maderistas, luego se acercan a Obregón y así sucesivamente. Entonces, este cambio de convicciones habla de algo que es lo fundamental, que es el perdurar como posibles ideólogos de la contienda. Se trata, pues, de una novela satírica, pero que conviene mencionar en relación con Martín Luis Guzmán, que fue un escritor notable que siempre estuvo entre la política y la literatura. Participó activamente junto a Pancho Villa durante la Revolución Mexicana, de ahí que la mirada que él establece, como vamos a ver en El Águila y la Serpiente o en algunos otros libros como Las Memorias de Pancho Villa, tiene que ver necesariamente con una postura militante. Es la postura de quien asumió una de las facciones de la Revolución Mexicana. Después de la Revolución y durante la lucha, padeció Martín Luis Guzmán exilios. Estuvo fuera de México de 1914 a 1915. Regresa y después de un breve periodo en el país, vuelve a salir al exilio de 1916 a 1920. Consumada la revolución,
sale nuevamente al exilio de 1924 a 1936. Entonces pasa bastantes años fuera de México, en Estados Unidos y en España, y es en esos periodos en los que se dedica con mayor vocación a la escritura. En cierta forma, debemos agradecer a sus derrotas políticas que haya podido escribir, porque si le hubiera ido mejor en la tenebra y en las conspiraciones políticas y las intrigas, probablemente nos hubiera privado de algunas obras capitales de la literatura mexicana. Él mismo fue muy crítico de la revolución, como veremos en El Águila y la Serpiente, pero acabó reconciliándose con la revolución institucional, fue diputado, dirigió una revista gobiernista, la revista Tiempo, ocupó cargos de importancia como estar a cargo de la Comisión del Libro de Texto Gratuito, y de alguna manera este rebelde inconforme de la Revolución Mexicana, que había pertenecido a su parte derrotada, es decir, al villismo, acabó haciendo no solo las paces, sino congraciándose con un sistema que sostenidamente había criticado. Jorge Aguilar Mora, que ha estudiado mucho la obra de Martín Luis Guzmán y muchos textos de la Revolución Mexicana, como los de Nelly Campobello, señala con una frase dura, pero francamente justa, que para los años 40 Martín Luis Guzmán ya era más académico que escritor, y se refiere Jorge Aguilar Mora al papel que tuvo Martín Luis Guzmán en la Academia Mexicana de la Lengua. Papel, por otra parte, muy importante, porque buscó que la Academia Mexicana de la Lengua no fuera servil a la Real Academia Española y que tuviera un estatus de igualdad frente a ella. Pero dicho todo esto, estamos ante uno de los muchos intelectuales que participaron en la lucha armada, que cambiaron de actitud con el paso del tiempo y que se convirtieron en, si no ideólogos de la revolución, sí en funcionarios públicos y en cierta forma en usufructuarios de los beneficios de la llamada gran familia revolucionaria. Martín Luis Guzmán escribió en su primer exilio un libro fundamental, que es La Querella de México, publicado en 1915. Este es un libro temprano que aborda el tema de la identidad nacional. Digo temprano respecto a la muy dilatada reflexión filosófica que se dio en México y que llegó probablemente hasta los años 80, y si es que no tiene alguna continuación en el futuro, con La Jaula de la Melancolía de Roger Bartra, pasando por textos canónicos como El Laberinto de la Soledad de Octavio Paz, publicado en 1950. La Querella de México es fundadora de alguna manera de esta reflexión. Perteneció a la generación del Ateneo, Martín Luis Guzmán, que buscó entender a México en diálogo con las demás civilizaciones y romper ciertos complejos de atraso o de aislamiento. Este ejercicio que nuevamente va a plantear Octavio Paz en su Laberinto de la Soledad. Entonces, en La Querella de México señala que hay una falta de seguridad del mexicano para asumir su propia autenticidad. Busca influencias de afuera, no asume necesariamente su condición, y las distintas capas sociales y raciales de México se encuentran en conflicto sin que ninguna de ellas
asuma en plenitud su función social, ni el indígena, ni el mestizo, ni el criollo. Entonces, la querella de México plantea la necesidad de que el intelectual mexicano y por extensión todo ciudadano mexicano asuma su condición identitaria sin complejos, rompiendo con pugnas que a él le parecen innecesarias y que provienen sobre todo de la falta de definición, de asunción de lo que ha sido nuestra historia, una historia violenta, contradictoria, pero que puede tener una opción de futuro. Es en libros como El Águila y la Serpiente, publicado varios años después, en 1928, que se cumple este desafío planteado en la querella de México. Se convierte Martín Luis Guzmán en primera persona, en testigo de una realidad que se está produciendo ante sus ojos, la revolución, y trata de encontrar en ella nuevas esencias para definir lo mexicano, y trata también de encontrar ahí un nuevo proyecto de nación. Entonces, lo que fue un planteamiento teórico en la querella de México, muy propio del Ateneo, generación a la que pertenecieron Caso, Reyes y muchos otros intelectuales, en El Águila y la Serpiente adquiere estatuto narrativo y se enfrenta a la convulsa realidad que está ofreciéndole al escritor e intelectual las respuestas que él buscaba. Por supuesto, y esto es lo interesante, que esas respuestas son contradictorias, no son unívocas. No se trata de que la revolución esté hablando de corrido con todo orden para que alguien tome amablemente un dictado. No, la revolución ocurre de manera convulsa y en cierta forma inexplicable. Entonces se enfrenta Martín Luis Guzmán ante un material en bruto que celebra, por un lado, en la causa de la búsqueda de justicia, una nueva forma de democracia, el talento y la personalidad de los caudillos, pero al mismo tiempo le parece que la revolución tiene muchas posibilidades de traicionarse a sí misma. Entonces, El Águila y la Serpiente no es un espejo neutro de la revolución, es, como decía yo, un espejo militante en la medida en que va siguiendo sobre todo las tropas y las razones de Francisco Villa, el narrador, y además también se opone a otro tipo de posturas en la revolución. Entonces hay un retrato pues crítico de figuras tan significativas como Venustiano Carranza o Álvaro Obregón. Para Martín Luis Guzmán, lo dice varias veces, Venustiano Carranza es un autócrata, es un hombre totalmente autoritario, que no escucha a los demás, que ejerce un poder vertical, que no es tan sanguinario como otros líderes, pero se dedica a perfeccionar el destierro de todos sus enemigos, crea una política del ostracismo para que nadie pueda estar en contra de él, no acepta la menor disidencia y se convierte pues en un caudillo que lucha más por su propia razón que por cualquier otro ideal. En Venustiano Carranza encuentra Martín Luis Guzmán la traición profunda de las causas obreras y campesinas de la Revolución Mexicana e incluso del anhelo democrático, porque al ser él una persona atrabiliaria y autoritaria, niega cualquier posibilidad de negociación o acuerdo razonado. Por otra parte, respecto a Álvaro Obregón, dice que es el gran actor de la Revolución mexicana, en el doble sentido de ser el general que nunca perdió una batalla, es un gran actor, pues,
en el terreno de los acontecimientos, pero también por su capacidad de representarse a sí mismo, la picardía con que se refiere a sus anécdotas, el sentido del humor y el carisma que utiliza en su beneficio, pero siempre construyendo un personaje. Es decir, no es alguien en quien se pueda confiar por un momento, sino que es alguien que puede seducir a los demás, haciéndoles creer que está de acuerdo con ellos, pero que tarde o temprano actuará conforme a sus propios intereses. En una palabra, dice, Álvaro Obregón es un farsante. En El Águila y la Serpiente tenemos pues la crítica de dos figuras que fueron las triunfadoras de la Revolución Mexicana. Entonces, no es casual que Martín Luis Guzmán fuera también durante muchos años una figura excluida de la discusión pública mexicana por haber criticado de esta manera a los jefes máximos que posteriormente ganarían la lucha armada. También respecto al villismo, Martín Luis Guzmán es crítico en el sentido de que habla continuamente de las dualidades del Centauro del Norte, un hombre sentimental, carismático, intuitivo, con un talento extraordinario para medir a las personas y para tener iniciativas en el campo de batalla, pero también un hombre caprichoso, cruel, injusto y sanguinario. En él vemos una y otra vez decisiones correctas y decisiones equivocadas. Lo describe como alguien con alma de jaguar y una y otra vez acude a descripciones de Pancho Villa como un felino agazapado, es decir, un animal de presa que puede saltar velozmente sobre su oponente. Esta imagen del felino que tantas veces copió Carlos Fuentes en figuras revolucionarias. Esa dualidad de Pancho Villa nos da un personaje interesante por contradictorio. Y además, esta fisura o bipolaridad del Centauro del Norte se ve enfatizada por sus dos principales lugartenientes, el general Fierro y el general Ángeles, que desde sus nombres parecen tener destinos contrapuestos. Los latinos decían nomen est omen, el nombre es destino, y en este caso ambos nombres lo fueron. Fierro era un general sanguinario, veremos una de sus más célebres escenas, y era un hombre que imponía la ley de las balas, la ley del acero, mientras que Felipe Ángeles era un general de carrera, un intelectual de la guerra, un hombre respetuoso de los adversarios, que creía que el enemigo tenía derechos y que trató todo el tiempo de frenar la innecesaria crueldad de la lucha armada. Entonces ahí también se contraponen dos figuras importantes dentro del campo villista. Estas son algunas de las características que definen la aproximación de Martín Luis Guzmán a la lucha armada y al proceso social de la revolución. Lo interesante, como estamos viendo, es que se trata de una mirada crítica, contradictoria, tan convulsa como la realidad que documenta y que vuelve una y otra vez de manera crítica sobre sí mismo. Veremos un pasaje en el cual Martín Luis Guzmán pone en tela de juicio su propia función, su propia validez como testigo. Esto le da una temperatura muy especial a la crónica escrita en tiempo real a medida que ocurren los sucesos. Tan está escrita de este modo que incluso enfatiza Martín Luis Guzmán algunos recursos que podrían parecer descuidos. Por ejemplo, El Águila y la Serpiente empieza de repente, como se dice en latín, in media res, es decir, cuando la cosa ya está avanzada.
Es una técnica que él tiene para decirnos: la historia había empezado antes, llego en este momento como un fotógrafo que emplaza su cámara. Y termina también con el mismo sentido abrupto la narración, como diciendo: la vida continuará procelosa, confusa, más allá de estas páginas. Entonces es un corte en la acción, lo podemos ver como una secuencia documental, cinematográfica, o como un conjunto de fotografías que fueron captadas en ese momento, en ese lugar y en ese tiempo. Pero esta aparente, digámoslo así, inseguridad para empezar y terminar la narración, le da un tono especial de veracidad, de realidad. Es como atrapar la realidad mientras está ocurriendo, subirse a ese tren y bajarse de repente. Forma parte, pues, de esta dinámica de que no establecer mediaciones, no volver más elegante la realidad de lo que realmente fue, a través de una construcción narrativa muy cuidada, lo cual, dicho sea de paso, se contraviene con el estilo literario de Martín Luis, que, como veremos, es uno de los más pulidos en la historia de la literatura mexicana. Pero él quiere que la sustancia en bruto llegue a nosotros de la manera más directa posible, y por eso pone énfasis en las contradicciones de la revolución. Si nosotros vamos al Museo de la Revolución o asistimos al monumento a la Revolución, encontramos a una serie de caudillos que en vida lucharon para aniquilarse entre sí. Podemos decir que la Revolución Mexicana es el acta de reconciliación póstuma de líderes que estuvieron encontrados en vida y que la mayoría de las veces fueron enemigos. No sé qué pensarían de estar juntos en este panteón de los héroes. Y ha correspondido al discurso oficial emanado de los gobiernos de la Revolución Mexicana tratar de considerar a todos los héroes por igual y tratar de señalar que todos ellos fueron notables a su manera, lo cual ha sido una versión, desde luego, unificadora de esa historia, pero que por supuesto la ha falseado y la ha convertido en una demagogia. Entonces, Martín Luis Guzmán nos recuerda la parte bronca de la revolución y la necesidad de entender que Villa no tiene nada que ver con Carranza ni con Álvaro Obregón, y que incluso dentro de sus propias tropas hay figuras tan contrastadas como Fierro y Ángeles. El historiador austriaco Friedrich Katz, autor de una de las mejores biografías de Pancho Villa y de un libro maravilloso sobre el espionaje durante la Revolución Mexicana, que se llama La Guerra Secreta en México, ha dicho que la Revolución Mexicana es una de las pocas que aún tienen vigencia, porque sus ideales nunca se cumplieron, siguen siendo una asignatura pendiente. La justicia social y la democracia plena no han ocurrido del todo en el país. De ahí que diversos frentes políticos se disputen su herencia, y lo podemos ver hoy en día en el panorama nacional, como el Partido Revolucionario Institucional creó este oxímoron, esta manera contradictoria de reunir dos elementos que se repudian para crear la revolución institucional. Vemos también el Partido de la Revolución Democrática, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y, por supuesto, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, también se ampara en ideales de la Revolución Mexicana. Entonces, es
una historia todavía abierta. En ocasiones cedemos a la tentación de pensar que el pasado es una zona clausurada, ya ocurrida, donde nada se puede modificar. Y por supuesto que no es así. El pasado es una matriz que está abierta a sucesivas transformaciones y puede ser reinterpretada desde el presente. Hoy en día, en 2020, no dejamos de buscar asidero en mensajes de la Revolución Mexicana. De ahí la permanente actualidad de las reflexiones de Martín Luis Guzmán en El águila y la serpiente, este libro central que recoge su errancia por el campo villista. Una de las características más importantes de este libro, ya lo mencionaba yo, es que Martín Luis Guzmán se pone en tela de juicio. Creo que uno de los pasajes más notables, Carlos Monsiváis varias veces señaló la importancia de este fragmento como uno de los más significativos de toda la literatura mexicana. Es el que se llama Los zapatistas en Palacio, porque es la historia de una extrañeza y de una otredad. Los zapatistas han llegado por la fuerza de las armas a la capital y han ocupado el Palacio Nacional. Pero ahí se encuentran incómodos, no es su mundo, es algo que les resulta totalmente ajeno. Y en este pasaje, Martín Luis Guzmán va con otro grupo de intelectuales a visitar a Eufemio Zapata, el hermano de Emiliano, quien los recibe al modo de un caballerango que abre las puertas de una hacienda y les enseña el Palacio Nacional. Quisiera leer un fragmento de esa estampa fundamental para entender la relevancia que tiene el papel no solamente de un ejército que se encuentra de pronto totalmente fuera de lugar, es decir, que conquistó el poder y no se adecúa a esa circunstancia, sino también y sobre todo la extrañeza del testigo. ¿Hasta dónde podemos ser capaces de narrar con justicia lo real? ¿Lo entendemos o somos simples entrometidos en la historia? Dejemos que responda Martín Luis Guzmán. Ya en lo alto, se refiere a lo alto del palacio, Eufemio se complació en enseñarnos uno a uno y sin fatiga los salones y aposentos de la presidencia. Alternativamente resonaban nuestros pasos sobre la brillante cera del piso, en cuyo espejo se insinuaban nuestras figuras, quebradas por los diversos tonos de la marquetería, o se apagaba el ruido de nuestros pies en el vellón de los tapetes. A nuestras espaldas, el clac-clac de los guaraches de dos zapatistas que nos seguían de lejos y recomenzaba y se extinguía en el silencio de las salas desiertas. Era un rumor dulce y humilde. El clac-clac cesaba a veces largo rato porque los dos zapatistas se paraban a mirar alguna pintura o algún mueble. Yo entonces volvía la cara y los contemplaba. A distancia, parecían como incrustados en la amplia perspectiva de las salas. Formaban una doble figura extrañamente lejana y quieta. Todo lo veían muy juntos, sin hablar, descubiertas las cabezas, de cabellera gruesa y apelmazada, humildemente cogido con ambas manos el sombrero de palma. Su tierna concentración, azorada y casi religiosa, sí representaba allí una verdad. Pero nosotros, ¿qué representábamos? ¿Representábamos algo fundamental, algo sincero, algo profundo? Eulalio, Robles y yo. Este pasaje me parece esencial para entender la extrañeza que se desprende del encuentro de mundos ajenos entre sí. Los zapatistas, que parecen haber entrado a un santuario religioso,
la presidencia de la nación, están en poder de ella. Eufemio Zapata en algún momento dice que la silla presidencial era para él, en su imaginación previa, una silla de montar, y Eulalio Gutiérrez desprecia esta opinión y dice que los campesinos solo podrán gobernar México cuando la silla presidencial sea de montar. Entonces hay pues esta extrañeza de estar en un campo que siempre ha sido profundamente ajeno a los pobres, a los olvidados de la historia. Se encuentran ahí un poco extraviados y sin embargo, con esta actitud reverente y aún sin comprender del todo el escenario que los rodea, dice Martín Luis Guzmán que ellos representan allí una verdad. Dice, en cambio, se pregunta, ¿qué representan los intelectuales metidos de pronto a testigos de la guerra? ¿Qué tienen ellos que ver en el asunto? Se pone en tela de juicio y esta pregunta la repite una y otra vez a lo largo de El águila y la serpiente, que es algo fundamental para entender la extrañeza, la tensión con que él trata de explicar algo que se le escapa de pronto y también cómo trata él de justificar su presencia. Dicho sea de paso, hay algo interesante y casi misterioso, y me atrevo a decir secreto, en Martín Luis Guzmán. Nunca sabemos por qué está en los lugares donde está. Habla con Villa, discute directamente con él, no sabemos qué cargo o qué ocupación o función cumple de cierto. Cuando le ofrecen un encargo o un puesto, lo rechaza sin miramientos y prefiere seguir ahí como un testigo. Ignoramos de qué vive, quién le paga. Entonces es una figura un tanto misteriosa. Opera de alguna manera Martín Luis Guzmán como un agente secreto de sí mismo en la revolución, como si se hubiera colado en nuestro favor para contar esa gesta, y no sabemos muy bien qué función estricta está cumpliendo ahí. Digamos que difumina sus acciones, pero no deja de cuestionar su mirada y su punto de vista. Esto me parece particularmente importante para darle ese nervio eléctrico a toda la narración. Para los campesinos que se encuentran en Palacio Nacional, ahí falta todo lo que los constituye a ellos, es decir, el campo. En cambio, sobra todo lo que tienen ahí, que es el poder. De alguna manera, así anuncia Martín Luis Guzmán, que desde un punto de vista conceptual, este desacuerdo va a hacer que sea muy difícil que sean los ejércitos campesinos los que verdaderamente ganen la revolución, aun y cuando tengan los mejores argumentos, la mayor honestidad y, por supuesto, la mayor necesidad de ganar esta contienda. Nos dice Martín Luis Guzmán en diversos pasajes que está ocurriendo la revolución, pero también suceden otras cosas. Y eso me parece que es otro de los sellos maestros de este libro. Durante los momentos históricos no solo suceden cosas históricas. En su maravilloso ensayo sobre la novela histórica, Isaiah Berlin define el hecho narrativo histórico como la posibilidad de contar sucesos narrativos que no necesariamente son históricos, pero ocurren en el campo de lo histórico. Este libro, que se llama El erizo y la zorra, revela, por ejemplo, cómo en la batalla de Borodino, Tolstoy se ocupa no solamente de la dimensión militar, social, política de esta batalla del ejército napoleónico con las tropas del zar, sino también de la vida cotidiana, de los objetos comunes, de los olores, los apetitos, las ilusiones, los sueños privados de los personajes.
esta conjunción de la esfera pública y la esfera privada solo puede ser lograda por la narrativa, ya sea de ficción o de no ficción. El historiador se ocupa de todo lo que tiene relieve histórico, pero no tiene por qué pasar por una serie de circunstancias cotidianas. En cambio, el novelista de corte ficcional o no ficcional, lo que busca es reproducir una ilusión de vida. Y esa ilusión de vida solo está completa si lo público entronca con lo privado. Entonces, Martín Luis Guzmán, por ejemplo, dedica un capítulo a hablar de un tren que camina lentísimo a 5 kilómetros por hora. Él dice que quienes van ahí forman parte de los náufragos del tren. Finalmente llegan a Ciudad Juárez y la describe entre la tiniebla, ve casas de adobe, y le parece, dice él, que estuviera en un pueblo lejano de Palestina, de Mesopotamia. Se siente totalmente perdido, pero poco a poco va llegando a una realidad. Escucha una canción, oye voces y risas, se acerca a un grupo de gentes que le dan de beber un trago de aguardiente, se trata de bacanora, comparte tragos con la gente, respira el olor que llega de el vivac donde se están preparando las tortillas, y nos lleva a la vida cotidiana que también está ocurriendo ahí. Llega un anciano diabético a hablar con él y de pronto se suspende cualquier idea de grandeza o de teatro de los acontecimientos y nos damos cuenta de que incluso en esas circunstancias hay momentos de vida privada, de vida íntima. Entonces, Martín Luis Guzmán acompaña su gesta de estos momentos que nos van dando cuenta de lo que no estaría escrito nunca en la historia de bronce, en los capítulos de la historia oficial, en la vida de los próceres, eso que solamente pueden captar los escritores, esa vida privada de los sucesos públicos. Y ahí es donde juega algunas de sus maravillosas cartas este escritor. Decía yo que el estilo literario de Martín Luis Guzmán es uno de los más pulidos de la prosa en nuestro idioma, y no uso en balde, creo, en la palabra pulido, porque él pertenece a un modo clásico de la escritura. Creo que es heredero del gran estilo de la literatura francesa, que de Victor Hugo a Marcel Proust logró describir la realidad confiando en una extraordinaria riqueza del vocabulario y en una musical cadencia de las frases. Es un estilo muy construido, podemos decir así, que no sorprende necesariamente por novedoso, donde no hay muchas rupturas rítmicas, es una especie de sinfonía en un continuo que se alimenta de sí mismo. Ese ritmo espléndido lo vemos página a página en Martín Luis Guzmán. Y sin embargo, este gran estilo clasicista de pronto se ve interrumpido por fulgores modernistas, por una prosa un poco más acelerada, más nerviosa, más rápida, propia, por ejemplo, de las crónicas de José Martí. Entonces ahí adquiere una peculiar modernidad latinoamericana la prosa de Martín Luis Guzmán. Él no fue un practicante de la poesía, pero como todo buen narrador fue un gran lector de poesía y fue uno de los primeros en advertir la revolución que estaba ocurriendo en los versos de Juan Ramón Jiménez, y habló de sus muy logrados efectos sensoriales. Entonces, si el gran estilo francés es un estilo descriptivo, razonado, que apela a una argumentación musical, el estilo sensorial busca más bien un efecto emotivo, busca a través de los sentidos lograr una emoción. Entonces, si bien es muy construido el estilo literario de Martín Luis Guzmán,
también participa de estos efectos sensuales que le dan mayor cercanía con el lector y que también lo vuelven, me parece, más moderno. Jorge Aguilar Mora ha hablado también de su talento para dotar de cierto animismo a los objetos, lo cual parecería un poco surrealista, tratándose de un autor deliberadamente realista y que está haciendo la crónica de la Revolución Mexicana. Esto tiene otro sentido, un sentido simbólico, como advierte Aguilar Mora. Entonces dice que cada bala, por ejemplo, tiene su destino y produce un tipo de cadáver diferente. Es interesante cómo hay ahí una inversión. No nos dice la vida de esa persona era diferente y por lo tanto su muerte fue única, sino que ya en la bala iba en un sentido inmanente el hecho de que esa muerte no fuera igual a ninguna otra. Veremos más adelante el valor simbólico que le da, por ejemplo, a la pistola de Pancho Villa. Entonces también este animismo de los objetos le da una modernidad simbólica a la prosa de Martín Luis Guzmán, que de pronto tiene que ver incluso con la vestimenta de los personajes. Pocos escritores han descrito mejor que él la ropa y han convertido a la ropa en auténtica investidura de los personajes. También ahí le da un papel simbólico con tal fuerza a las prendas de vestir que en ocasiones son ellas las que parecen decidir el destino de un personaje. De nuevo, un cierto animismo en una materia inanimada. Y por último, otra característica esencial en Martín Luis Guzmán es la visualidad. La literatura, no me cansaré de repetirlo, es un arte visual, el único que no sucede a partir de imágenes, sino de un sistema de signos, la letra, pero que convoca imágenes en el cerebro. De ahí que Martín Luis Guzmán dijera que de todas las influencias que recibió en su vida, la más importante fue la luz del Valle de México. Esta luz delgada de los 2,200 metros que aparece en los cuadros de José María Velasco y de la que habló Alfonso Reyes, la región más transparente del aire, esa luz que permite una perspectiva acomodando los distintos objetos en un orden, creo que es absolutamente decisiva en Martín Luis Guzmán. Veremos un pasaje escrito a contraluz donde es muy importante este juego de sombras y de luces. No en balde, una de sus principales novelas lleva la palabra sombra en el título, La sombra del caudillo. Entonces, estas serían algunas de las características del excepcional estilo literario de Martín Luis Guzmán. ¿Cómo se sirve de este estilo? En El Águila y la Serpiente hay un capítulo que es esencial porque es la llegada con Pancho Villa, que se llama Primer vislumbre de Pancho Villa, y está narrada en una secuencia que parece un perfecto traveling cinematográfico y que va desde una multitud que está afuera del pequeño cuartel provisional del Centauro del Norte. Hay una multitud donde hay prostitutas, donde la gente está jugando póker, en las mesas hay fichas rojas y azules, hay un barullo de gente. Entonces consiguen un contacto para presentarse Martín Luis Guzmán y un acompañante con el general Francisco Villa. Entonces entran a un cuarto un tanto sórdido. El piso es un piso de tierra apisonada, todavía húmeda. Las paredes están ahumadas por las flamas de los quinqués, y ahí se da un diálogo bastante elocuente de este continuo choque de culturas que se da en El Águila y la Serpiente. Se presentan los personajes con el interlocutor que representa a Pancho Villa y el acompañante de Martín Luis Guzmán ha sido ministro. Entonces, pues para que los hagan llegar rápido, como suele suceder, pues las cartas credenciales que presentan son las de ministro, y el hombre no entiende bien la palabra, dice ministro,
y dice, usted también es ministro, anuncio a 2 ministros o solo a un ministro, y dicen, bueno, con un ministro basta, y finalmente los anuncia y entran ya hacia el final. De ahí sigue este movimiento como en secuencia cinematográfica, llegan al fondo de estas habitaciones dispuestas sin pasillo, como los vagones de un ferrocarril, a un cuarto en donde Pancho Villa está semiacostado en una cama. Tiene el sombrero puesto, que es otra característica de él. Se diría que el Centauro del Norte se sentía inseguro sin su sombrero. A lo largo de la revolución utilizó muchos y muy variados, incluido el Salakov, y tenía cierta coquetería para portarlos, pero se sentía indefenso sin ellos. Entonces, incluso estando bajo techo, continuaba con el sombrero puesto. Se le veían unos rizos azafranados, dice Martín Luis Guzmán, confirmando lo que en su biografía enorme de Pancho Villa dice Paco Ignacio Taibo II, que a despecho de lo que se ha pensado, Pancho Villa era rubio, era un güero de rancho, como dice Paco Ignacio Taibo. Entonces, está ahí recostado en un catre, no hay suficientes sillas para que todos se sienten. Martín Luis Guzmán se sienta en el catre y con esta capacidad sensorial que corresponde a su estilo, siente de inmediato el calor del catre y por lo tanto el calor del caudillo en su propio cuerpo. Se siente pues uno con este ser poderoso que sin embargo está en la más terrible situación de precariedad. Está ahí como si fuera un prisionero que en situación desfavorable se encuentra durmiendo en un camastro. Entonces este primer vislumbre de Pancho Villa lo presenta como un hombre que no necesariamente tiene todo a su favor. Y esto es muy importante porque uno de los grandes errores tanto de los novelistas históricos como de los cronistas que cuentan la realidad, es que si ya conocen el desenlace de los sucesos, los narran como si los propios actores también los conocieran. Es decir, como si todos ellos estuvieran siendo guiados por su destino. Y una de las grandezas de Martín Luis Guzmán es que aun y cuando él publica su libro en 1928 y está refiriendo acontecimientos que sucedieron mucho tiempo antes, en el momento de ver a Pancho Villa se sorprende y se pregunta si ese caudillo realmente podrá ser el guía de hombres que él había pensado. Entonces es muy interesante cómo cada uno de los sucesos se vive con la sorpresa que solo corresponde al presente. Es decir, Martín Luis Guzmán no escribe como si yo hubiera leído la historia, la escribe como si la estuviera recuperando y viviendo nuevamente. Por eso titulé esta conferencia La Revolución en Tiempo Real, porque él está siendo el primero en asombrarse de aquello que documenta. Nos va a narrar distintas escenas con este felino de alma de jaguar. También nos va a decir Martín Luis Guzmán que a fin de cuentas todos los ídolos mexicanos tienen pies de barro, pero esto no necesariamente lo dice para desmitificarlos, sino para humanizarlos. Es decir, todos ellos de alguna manera tienen que ver con la pobreza de la que provienen y tienen que ver con la vulnerable condición humana. Hay un pasaje que me parece muy importante para definir, digámoslo así, la noción de liderazgo, la noción de caudillo o la noción de héroe que quiere plasmar Martín Luis Guzmán. Un personaje, que es Neftalí Amador, habla de uno de los muchos protagonistas de la Revolución Mexicana y dice que asumió el más duro de todos los heroísmos
pues está hecho de melancolía, no de entusiasmo. Es una definición extraordinaria porque digamos que hay héroes de la imprudencia, hay héroes que están convencidos de su destino manifiesto y se lanzan con enorme entusiasmo, creyéndose invencibles y siendo para ellos mismos invulnerables. Pero hay otros que están conscientes de la posibilidad de caer, de la posibilidad de fracasar, y que incluso no están del todo convencidos de lo que están haciendo, pero que no dejan de actuar. Estos héroes son los de talante melancólico, no están regidos por el entusiasmo, sino por una condición crítica de su propio acontecer. Y me parece que estos son los que más le interesan a Martín Luis Guzmán, al grado de que creo que toda su mirada está teñida de este heroísmo de la melancolía. Gente que puede fracasar, que incluso sabe que va a hacerlo y sin embargo persevera. Ese es el héroe típico de Villa. Y de Villa, por ser la parte derrotada de la revolución, captado por Martín Luis Guzmán. Y quizá la figura más emblemática al respecto es el general Felipe Ángeles. Entonces, es muy significativo que Martín Luis Guzmán hable una y otra vez de circunstancias, dice él, tan mexicanas como la resignación, ¿no? Todo está mal, todo es un desastre, parece que ya no se puede hacer nada, pero de pronto viene esta especie de reflexión mística mexicana, esta especie de trance meditativo que permite que la gente se resigne y posteriormente siga adelante. Nuevamente, esta idea de heroísmo melancólico, que yo creo que le da un tono muy especial al libro y también lo convierte en uno de los espejos más elocuentes de lo que verdaderamente fue una revolución fracasada como la mexicana. Entonces, nos lleva a distintos momentos Martín Luis Guzmán de su relación con Francisco Villa. En un caso, el episodio se llama El nudo de ahorcar, describe a Villa como una persona no justa, sino francamente justiciera. Es el momento en el que él ha encontrado a varias personas presumiendo que son los ricos del pueblo, los tiene capturados y dice que los va a ir ejecutando uno por uno hasta que le entreguen su fortuna. Entonces decide primero tomar a uno y él mismo le arma el nudo, hace el nudo para que lo ahorquen, lo prepara y les dice a los demás, miren, les voy a poner un ejemplo, si ustedes no me dicen dónde está su dinero, los voy a ahorcar como voy a ahorcar a esta persona, díganmelo de una vez para salvarle la vida a él. Los otros, pensando que tal vez se trata de una balandronada y que no va a cumplir su promesa, no hacen nada y entonces Villa, sin mayor miramiento, ahorca a la primera persona que tiene amenazada con la muerte. Y a continuación, todos los demás le entregan el dinero. Y luego le preguntan a Villa y le dicen, oiga, ¿y qué hacemos con el dinero del que ya ahorcó? Y dicen, hombre, ese ni tenía dinero, nada más lo ahorqué para asustar a los demás. Es decir, que lo usó como una treta, lo usó como un recurso y naturalmente Martín Luis Guzmán queda horrorizado con esta actitud de el general Villa. En otras circunstancias, de ahí nunca sabemos bien por qué está él ahí como confidente de Villa, se está fraguando la posible alianza entre los ejércitos de Pancho Villa, es decir, la División del Norte, y las tropas de Lucio Blanco. Y Pancho Villa no sabe cómo acercarse a Lucio Blanco. Y entonces Martín Luis Guzmán hace una reflexión que nuevamente tiene que ver con este animismo de los objetos. Y se da cuenta de que Pancho Villa es básicamente su pistola. Para él, la pistola, dice,
Martín Luis Guzmán es su alma hecha forma. Él depende de este continuo contacto. Es una pistola que está usada, es una pistola que es una extensión del cuerpo, una especie de prótesis que lo aventaja. Entonces, siendo tan importante la pistola para Villa, le sugiere Martín Luis Guzmán que se la regale a Lucio Blanco como una muestra de buena voluntad para que unan sus tropas. Un poco al modo medieval de los reyes que entregaban su espada en prenda. Entonces aquí no se trata de una rendición, se trata de una alianza. Y entendiendo de manera casi animal el gesto, Pancho Villa cree que es una muy buena idea, se deshace de la pistola y la entrega de inmediato. Y simplemente dice una de sus frases ingeniosas, dice: cuidado, díganle al general Blanco que esa pistola es muy chiripera, ¿no? Sí. Dispara por chiripa cuando le da la gana. Entonces, viene un momento de sobresalto. De pronto Pancho Villa se siente desarmado y se da cuenta Martín Luis Guzmán de que él ha hecho lo que nunca nadie ha hecho, en forma involuntaria, por supuesto, que es desarmar a Villa. Entonces el general de inmediato pide otra pistola, le ofrecen una pequeña pistola escuadra que no va con él, pero es la única que tienen a la mano, la toma de inmediato, la maneja con enorme habilidad, se siente otra vez con fuerza y de pronto, también con esa intuición fantástica e instantánea que tiene, se da cuenta de que su testigo, Martín Luis Guzmán, lo había desarmado y entonces le pone la pistola enfrente, lo encañona y le dice: a ver qué tan valiente es él, dígame algo. Entonces Martín Luis Guzmán se queda anonadado, ve el círculo del cañón y luego desvía la vista a otro círculo, el ojo de Pancho Villa, un ojo tenso, y lo describe nuevamente en plan felino, un ojo al acecho, y sabe que su destino depende de ese ojo. Cualquier cosa que diga en falso hará que se dispare la pistola. Se da cuenta él de que ojo y pistola son un mismo instrumento. Nuevamente esta proyección animista de los objetos, ¿no? El círculo del ojo, el círculo de la pistola responden a un mismo principio, responden a un mismo gesto. Y entonces simplemente hace una pequeña broma y dice: no vaya a ser, general, que esta pistola también sea chiripera, ¿no? Y así salva la vida. Pero este pasaje nos deja varias enseñanzas, entre otras sobre el método de construcción del cronista Martín Luis Guzmán. No se puede narrar la realidad sin intervenir de alguna manera en ella. El solo hecho de contarla implica hacer una selección, como el fotógrafo que decide un encuadre determinado y privilegiar cierta luz, ciertos personajes, ciertas sombras, etcétera. El cronista selecciona partes de la realidad, pero al hacerlo la transforma. Es como el principio de Heisenberg en ciencia: no se puede hacer un experimento científico sin alterarlo por el solo hecho de intervenir en él. Entonces el cronista modifica la realidad que documenta. En el caso de Martín Luis Guzmán, esta modificación puede ser tan grave o tan importante como la de desarmar provisionalmente a Pancho Villa y la de poder pagar las consecuencias por haberlo hecho. Se trata pues de un pasaje extraordinario, la pistola de Villa, ¿no? Y el valor simbólico que se le da a este objeto. Muchas veces un cronista no sabe cómo darle orden a la realidad, porque la realidad ocurre, lo sabemos, de manera totalmente procelosa, precipitada, sin pedirle permiso a nadie. Entonces el cronista debe captarla con un cierto sentido
del orden. Y una de las maneras que encuentra Martín Luis Guzmán capítulo a capítulo es escoger algunos elementos simbólicos que puedan guiar la acción, ¿no? En el primer vislumbre de Pancho Villa es este movimiento, digamos, de el origen tumultuoso a la meta individual para encontrar al caudillo. En el caso del capítulo de la pistola, es como un objeto se convierte en talismán del poder, que puede ser talismán de alianza, talismán de fuerza y también de debilidad al estar ausente la pistola del general. En el caso de Martín Luis Guzmán, que tanto se interesa por los personajes contrastados, vale la pena que nos acerquemos a la figura que le es más simpática, que sin duda alguna es la del general Felipe Ángeles. Podríamos decir, parafraseando a José Emilio Pacheco, que el general Ángeles perdió la guerra, pero ganó la literatura. Ha sido el héroe favorito de muchos escritores. Elena Garro le dedicó una espléndida obra de teatro, Felipe Ángeles, que se ubica en el Teatro de los Héroes de Chihuahua, donde el general emprendió su propia defensa. Había sido condenado por un tribunal militar que estaba bajo las órdenes de Carranza. Carranza estaba en la Ciudad de México, pero sin embargo quería liquidar al general Felipe Ángeles, y el general emprendió su propia defensa. Ese alegato es una de las pruebas más convincentes de alguien convencido de la Revolución Mexicana, uno de los hombres más honestos que jamás han participado en la contienda pública de México, y que, como tantos de su talante, pagaron con su vida el precio de su valor y el precio de su integridad. Por su parte, Ignacio Solares le dedicó la novela La Noche de Ángeles, que capta los últimos momentos del general, que es casi un martirio, un suplicio, cuando él entra a México de manera clandestina, buscando unirse nuevamente a las tropas de Pancho Villa, que ya se encuentran muy debilitadas. Él está en soledad en el desierto, leyendo la vida de Jesús de Renan, lo cual es simbólico porque él mismo es como un mártir del cristianismo, y es atrapado en esa situación. Es educado con sus captores, tal y como lo fue siempre con la gente que él había detenido. Fue el único militar de carrera formado durante el porfirismo, que se unió a la revolución. Había estudiado artillería en Francia, y la toma de Zacatecas fue uno de los grandes momentos de la estrategia militar, y se debió en buena medida al general Ángeles, que dejó un diario al respecto muy elocuente. Adolfo Gili acaba de publicar una extraordinaria y muy extensa biografía que se llama precisamente El General. Se trata de uno de los héroes un tanto soslayados de la revolución. Hay muchas calles que llevan el nombre de Carranza, la persona que lo mandó a asesinar. Además, muy en el estilo marrullero de Carranza, le concedió el perdón, pero se encargó de que el telegrama que le concedía el perdón llegara tarde, además de asesino hipócrita. Carranza tiene muchas calles, yo vivo en una de ellas, pero de manera compensatoria pronto el general tendrá un aeropuerto. Lo describe Martín Luis Guzmán en estos términos. Nuevamente les pido paciencia para leer este pasaje, que es hermosísimo, y que recuperemos a través de él algunas de las virtudes que yo veía en el estilo literario de Martín Luis Guzmán, entre otras la extraordinaria visualidad de la escena. Dice: recorrí los tramos del corredor alumbrados por el abanico de luz. Luego alargué mis pasos hasta la parte oculta en la penumbra, y entonces descubrí que no estaba yo solo en el patio. La sombra de un hombre, apoyada en la sombra de un poste,
se mantenía inmóvil. La curiosidad me empujó a aproximarme más. La sombra no se movió. Entonces volví a pasar, esta vez más cerca todavía y mirando, aunque aún de soslayo, más insistentemente. La sombra era la de un hombre esbelto. Un rayo de luz le daba en la orilla del ala del sombrero y mordía en la silueta un punto gris. Tenía doblado sobre el pecho uno de los brazos, apoyada en el puño la barbilla y el antebrazo derecho puesto en cruz encima del otro. Por la postura de la cabeza comprendí que el hombre estaba absorto en la contemplación del cielo. La luz de las estrellas le caía sobre la cara y se la iluminaba con tenue fulgor. Aquella figura humana, ausente en su ensimismamiento, no me era extraña del todo. Seguro de ello, en cuanto llegué al extremo del corredor, volví sobre mis pasos y vine a detenerme resueltamente frente a la sombra inmóvil. El hombre salió poco a poco de su contemplación, bajó la mano en que apoyaba la cabeza, se irguió y dijo con voz dulce y humilde, en raro contraste con la energía y rapidez de sus movimientos cabalmente militares: «Buenas noches. ¿Quién es?» «Un viejo conocido, general. ¿O me engaño acaso? No hablo con el general Felipe Ángeles». Esta estampa nos revela ese momento de claroscuro en que Martín Luis Guzmán se acerca a un héroe trágico de la revolución. Decía yo antes que escribe Martín Luis Guzmán como si no supiera el desenlace de los sucesos, y por eso nos asombran tanto sus episodios. Y sin embargo, aquí, en esta melancolía, nuevamente este heroísmo melancólico que mencionábamos, ya casi se advierte ese final trágico de el hombre bueno que será fusilado por las tropas llamadas a sí mismas revolucionarias. Un general que nunca se atrevió a practicar el soborno, que era una de las mayores tácticas de los ejércitos obregonistas, ¿no? De dar cañonazos de dinero que no pudieran ser rechazados, ¿no? Que se negó a fusilar a sus prisioneros, pero que no encontró entre sus captores la misma gracia. Entonces nos presenta esta figura de Felipe Ángeles, si se quiere, idealizada, y la contrasta con la del general Fierro. Seguramente el pasaje más famoso de El Águila y la Serpiente es el de la fiesta de las balas, que nos narra una escena sanguinaria de Fierro y una de las más atroces de la Revolución Mexicana, solo comparable a grabados como los desastres de la guerra de Francisco de Goya. En esta escena vemos toda la crueldad del otro lugarteniente de Francisco Villa. Se le ocurre a Fierro practicar el deporte del asesinato. Tiene a 300 prisioneros a su disposición y los hace salir como si fueran reses en un ruedo, y les promete que si alguno de ellos logra llegar a una barda y saltarla, quedará libre. Pero él tiene una puntería maravillosa. Empieza el capítulo poniendo esta puntería a prueba con un pájaro y naturalmente lo abate de inmediato el general Fierro. Entonces los prisioneros empiezan a salir en tropel unos tras otros y los va liquidando a todos. Estamos ante una escena en donde la violencia no tiene el menor sentido, se convierte en un simple fin en sí mismo, ya no es un medio para ganar la revolución, ya no es un medio para que avancen las tropas, es simple y sencillamente un propósito que no tiene otro fin que divertir al general, ¿no? Y entonces lo describe de esta manera Martín Luis Guzmán. Él no levantaba los ojos para ver a los que caían, toda su conciencia parecía concentrarse en la pistola que tenía en las manos. Hay una deshumanización total, ni siquiera ve a los rivales. Lo que le importa es la pistola y que la pistola dé en el blanco. Y habla Martín Luis Guzmán del deleite de hacer blanco. Entonces, deshumanizado por completo, Fierro se dedica
a matar por deporte, a aniquilar a los otros por mera crueldad caprichosa, sin sentido alguno. Es uno de las mejores descripciones del absurdo de la guerra. Uno logra saltar la barda, los demás mueren. Hacia el final de esta escena, nosotros vemos al general cansado con el dedo levemente adormecido. Es decir, la única lesión que él tiene, lo único que su cuerpo siente de lo que ha hecho es un leve adormecimiento en la mano. Es el cansancio del sádico. Esa es la otra cara, la cara más absurda y más violenta de la revolución. El general se va a dormir y de pronto entre los cadáveres hay uno que todavía hay una voz que habla. Alguien sigue con vida, alguien está agonizando y pide agua. ¿Habrá clemencia para esta voz? El general le pide a su lugarteniente que salga y le dispare a esa voz. La voz dispara hacia la sombra, el lugarteniente dispara hacia la sombra de donde sale la voz y acaba con ella. Es un monumento a la crueldad este episodio. Vamos ya finalizando esta exposición. Por supuesto, no se puede agotar todo lo que hay que decir respecto a Martín Luis Guzmán en este libro. Es un libro que tiene preguntas tan provocadoras que en ocasiones a uno le gustaría que el propio Martín Luis Guzmán lo hubiera leído en sus últimos años. Los invito, si tienen alguna pregunta, algún comentario, a que nos los hagan llegar para que continuemos de esa manera esta exposición. Por ahora les digo que esa fuerza perturbadora de el águila y la serpiente alecciona respecto a la enorme complejidad de los procesos sociales, la dificultad de narrarlos con justeza, la dificultad de no ser apasionado, la dificultad de no entender la historia en forma maniquea. Por eso decía yo que es muy importante tomar en cuenta que el propio Martín Luis Guzmán desoyó de alguna manera la rica variedad de enfoques que tiene esta novela y al final pues hizo las paces burocrática y beneficiosamente con los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana. Pero como ha dicho Milan Kundera, lo ha repetido también Humberto Eco, las novelas deben ser más inteligentes que sus autores, deben plantear mayores enigmas y muchas veces incluso deben ser capaces de contradecirlos. Una de las grandezas de Dostoyevsky fue la de poder narrar, por ejemplo, la vida de los anarquistas rusos con una enorme fidelidad, aun y cuando él estaba en contra de ellos, desde una postura no solo ajena, sino adversa. Supo captarlos en toda su dimensión, a tal grado que en muchas ocasiones los lectores no le dan la razón a los personajes con los que simpatiza Dostoyevsky, sino se la dan a sus adversarios. Lo mismo se puede decir de la extraordinaria riqueza que hay en esta obra, El águila y la serpiente, de Martín Luis Guzmán. Y me quedo yo con esta escena difícil de aceptar en el relato La Feria de la Fiesta de las Balas, que ha sido incluido también en antologías de cuento, aunque no es propiamente un relato. Me quedo con lo que dice al principio de ese capítulo Martín Luis Guzmán, y es que comenta que eso que va a narrar ya pertenece de alguna manera a la leyenda de la revolución. Es decir, que él nos está narrando algo que quizá ha sido exagerado por otros testigos, que quizá
ha sido distorsionado. De esta manera nos previene Martín Luis Guzmán para que tomemos con un grano de sal lo que está diciendo y seamos un tanto escépticos. Y por extensión, desde luego, podemos serlo de otras opiniones de Martín Luis Guzmán, porque como yo he dicho, se trata de una visión militante de la Revolución Mexicana y en cierta forma en mi lectura yo también he participado de una lectura militante compartiendo muchas de las simpatías y diferencias de Martín Luis Guzmán. Entonces queda pues también esa advertencia de lo legendario, de la posible distorsión de los sucesos y el remate maravilloso de ese episodio, la fiesta de las balas, en el que el general Fierro se va a dormir. No tiene mala conciencia. Ese es uno de los grandes asombros de la lucha armada y de los procesos sociales, que aquellos que cometen las más terribles fechorías muchas veces son ajenos a ellas, son indiferentes a lo que han hecho. En cambio, los testigos, como el propio Martín Luis Guzmán, se ponen en tela de juicio, dudan, se cuestionan y se sienten culpables en la medida en que se saben responsables de haber visto eso. No han cometido los sucesos, pero pertenecen a la condición humana o al bando humano que los ha perpetrado. Creo que ahí está también la grandeza ética del cronista, en hacerse cargo incluso de aquello que no ha hecho, a diferencia de los grandes villanos de la historia que cometen atrocidades, pero tristemente duermen tranquilos. Muchas gracias por haberme acompañado en esta primera conferencia del ciclo entre la crónica y la ficción. Esperemos hayan disfrutado este espléndido análisis de la novela El Águila y la Serpiente, de Martín Luis Guzmán. Continuemos en el siguiente episodio que el colegiado Juan Villoro dedicó a Nelly Campobello. Esta fue una producción del Colegio Nacional 2024.